El concepto bíblico del ser humano que ha influenciado a través de las épocas. Vamos a iniciar con el concepto bíblico del ser humano. Vamos a empezar desde la creación. Antes que entrara el pecado, donde menciona Génesis 1:26, dice lo siguiente: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, todo animal que arrastra sobre la tierra. Este Dios creó al hombre a su imagen y semejanza con el propósito de que mayordomee la tierra, que él mismo ha creado en 6 días. Su naturaleza en ese momento era semejante a Dios. Era amor y nefesh a la vez. ¿Qué quiere decir nefesh? Alma, cuerpo y espíritu, que es una composición del hombre en uno solo. Y eso lo podemos comprobar en 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el momento de Adán y Eva comieron el fruto, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su mujer, el cual comió así como ella. Génesis 3:6. Entonces el hombre y la mujer se ocultaron de Dios, cambiando así su naturaleza que Dios le había dado. Desde que pecaron Adán y Eva, todo el Edén empezó a cambiar, como ellos, para ellos mismos también, como su forma de pensar, su forma de sentir. Desobedecieron a Dios, a la vez que su relación con Dios cambió por completo. Después del pecado. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra que fue tomado. Génesis 3:22 al 23 lo menciona. Entonces su naturaleza cambió de un estado de obediencia a un estado donde ahora son pecaminosas. Consecuencia en la Tierra. En la consecuencia de la Tierra, en nuestro planeta, las consecuencias del pecado pueden ser mejor apreciadas en 4 grandes esferas, con esto que tiene una base bíblica. El introdujo separación entre el hombre y Dios. Lo podemos ver reflejado en Génesis 3:8 hasta el 10, o incluso Isaías 59:2, que dice: Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y del hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. El otro punto es el deterioro de las relaciones interpersonales, que aquí nos basamos en Génesis 3:12. Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí, culpando a Adán a su mujer. Afectó la naturaleza y nuestra relación con la misma. En Génesis 3:16 al 19. A la mujer dijo: Multiplicará en gran manera los dolores en tu preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: No comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El otro punto es alteró negativamente la relación del hombre consigo mismo. En Génesis 3, 10 al 11, y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comiese? Se muestra ahí de que hay un rompimiento de relación, y provocó la muerte eterna, que eso se ve más adelante en Romanos 6:23 o Apocalipsis 27:9, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la naturaleza del pecado, al punto de vista moderno sobre el pecado, la sociedad lo llama indiscreción, los educadores lo llaman ignorancia, los supuestistas lo llaman trata de bestias, científicos pseudo-cristianos enseñan como una ausencia de bueno, el hombre carnal lo excusa como debilidad amable, y los nuevos teólogos lo declaran como mero egoísmo. El propósito del ser humano, el propósito de su existencia y sus valores impartidos por Dios al hombre. Su propósito original era una imagen y semejanza a Dios, bendición, que señorea, fructificare, multiplicase y llenado y sosjugados. Y eso le da unos valores impartidos, que es la identidad, la dignidad, la integridad, libertad y mayordomía. La imagen de Dios nos permite relacionarnos con Él, pensar como Él y expresar su voluntad. Mas con el pecado, todo esto fue roto. Y entonces, ¿cómo esto fue influyendo a través de... ¿Y cómo esto fue influido a la sociedad a través de las épocas? Pues con el pecado ya introducido al mundo por Adán, no pudimos heredar esta voluntad incorruptible que poseía, de manera de que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En Romanos 17:7 nos muestra claramente que el hermano Pablo no niega de la existencia del pecado dentro de él, sino lo afirma, porque él quiere ser el bien, mas su carne le dice que hace el mal. La naturaleza del hombre desde ese punto fue alejándose de Dios y adoptó todo lo del pecado. Y en Job 4:8 nos revela de que yo he visto cosechar iniquidad a quienes siembran injuria e iniquidad cultivan. En otras palabras, todo lo que cultivan pecado va a cosechar pecados, siendo así que nos volvemos más frío entre nosotros, más violentos y bélicos, mientras más y más nos vamos alejando de Jesús, de Dios, de todo esto. Pero la naturaleza del hombre puede ser cambiado. Por eso Dios envió a su Hijo, que transformado como hombre, adoptó nuestra propia naturaleza, con el fin de que nos enseñe cómo debemos hacer, cómo debemos prestar atención a Dios. Cada acción que Él hacía era un ejemplo de cómo deberíamos de vivir la vida. En el tiempo de Jesús, el pecado era demasiado fuerte. Muchas personas perdían su camino por su naturaleza pecaminosa. Ahora, con el sacrificio de Jesús, somos libres en relación de que podemos elegir si amar u odiar el pecado que cometemos. Finalizamos con la salvación de nuestro Señor Jesús. Nuestra identidad está en Cristo. En sí, desde el pecado de Adán y Eva, en sí todo cambió. Pero en sí nosotros también, como actualmente, en esos tiempos, como sabemos, la Biblia menciona que todo ser humano hubiera morido por el pecado. Pero Dios mandó a su Hijo, su único Hijo, para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Tan misericordioso nuestro Señor. Por ende, en medio del sacrificio que Él hizo a mandar a su Hijo que vaya a la cruz, nos devuelve 5 importantes que podemos recalcar de aquí. Una de ellas es la identidad, otra es la dignidad, integridad, la libertad y mayordomía.
donde también menciona Colosenses 2:10, y vosotros estáis completo en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.